estudiosos logísticos. De la licenciatura en negocios internacionales. De la Universidad La Salle, Oaxaca. Del grupo 302. Y hoy les vamos a hablar sobre los Incoterms. Acompáñanos en este episodio. ¿Ustedes saben cuáles son los International Commercial Terms? Oh, los Incoterms. Sí, los Incoterms. Los Incoterms son términos que se utilizan en las operaciones de compra y venta entre compañías de diferentes países. Su objetivo principal es unificar y atender al vendedor y al comprador de manera que les queden claros las condiciones en que sus productos se van a trasladar o las mismas operaciones. Existen 11 Incoterms y dentro de esos 11 Incoterms existen dos grandes modalidades en los Incoterms. Uno de ellos son los multimodales y el otro son los marítimos. Los Incoterms se encargarán de definir la descripción y los precios de los bienes y los seguros y todos los impuestos aplicables que puedan ocurrir. También determina los riesgos y costos, cuándo terminan y cuándo empiezan, tanto para el vendedor y para el comprador. Los Incoterms todo el tiempo se encargan de garantizar la seguridad y flexibilidad para tu traslado. Oye, entonces es más para facilitar el comercio, ¿no? Exacto, porque te ayuda a definir y asegurar tu mercancía. Tengo una pregunta. ¿Y quién elabora los Incoterms? ¿Algún presidente, senadores, diputados, algún congreso, algo? Sí, bueno, pues los Incoterms, como sabemos, son reglas y toda regla pues tiene un fundamento de alguna cámara, de algún encargado. En este caso, las reglas de los Incoterms son elaboradas por la CCI, las cuales son la Cámara de Comercio Internacional. Y estas, como ya lo habíamos visto, se utilizan para los contratos de compra y venta internacional. Y nosotros al realizar estas transacciones internacionales, ¿debemos establecer eso obligatoriamente? Pues no obligatoriamente. Los Incoterms son de uso voluntario, es decir, tú eliges ocuparlos o no, pero la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo estas normas establecidas, porque te da pues más seguridad y la garantía de que tu producto va a llegar en óptimas condiciones y como tú lo estableciste. Si nos vamos desde algo más legal o una recomendación que se da, pues es que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de las mercaderías pues reconoce la importancia de estos, la importancia de que lo ocupes tú como empresa, tú como exportador o tú como importador. Todo tiene sentido. Creí que sí eran obligatorios, ¿eh? No, pues se cree que pueden ser obligatorios porque existen pues en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo puedes ocuparlos. Sin embargo, pues tú decides tener la seguridad o la flexibilidad que requieras. Oh, ya, para todo tiene sentido. En los últimos años se han producido muchos cambios en el comercio internacional, desde los medios de transporte, tipos de contratos, formas de transmitir la información. ¿Pero ustedes saben cuál fue el primer término que surgió? No, la verdad, no sé. No tengo idea. ¿Cuál fue? El primer término que surgió fue en el año de 1812 y es conocido como FOB. Después de 83 años surgió el término SIG, pero no fue hasta 1933 cuando surgen oficialmente los primeros 6 términos de los Incoterms publicados por la ICC. Esta fue la primera estandarización mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando aparecen los Incoterms de transporte no marítimo. Oye, pero después existieron más términos y algunas actualizaciones, ¿no? Sí, existieron más actualizaciones. En 1976 se añadió el transporte aéreo y se introdujo el Incoterm. Seguimos con 1980, donde aumentó todo el tráfico de los contenedores. Para 1990 se adaptaron el transporte multimodal y también se añadieron reglas para que este sea más fácil de usar. En el año 2000 se simplificó todo el formato y también añadieron más responsabilidades para tanto comprador como vendedor. Para el año 2010 se eliminaron 4 Incoterms y dejaron solamente 11. Se crearon 2 nuevos, los cuales fueron DAP y DAT. Para la última actualización, que fue los Incoterms 2020, el DAT se cambió por el DPU. Esta última actualización es la que actualmente nos sirve para realizar transacciones. Oye, ¿y los Incoterms tienen una regla de revisión? Es decir, para revisar su funcionamiento, ¿cada qué tiempo es? Esta revisión es la hace la Cámara Internacional de Comercio y la hace cada 5 años, pero también existen actualizaciones. ¿Y estas actualizaciones cada qué tiempo son? Estas actualizaciones son cada 10 años. En estas actualizaciones puede haber cambios, eliminaciones o añadir otros nuevos Incoterms.
¿Sabían que todos los términos Incoterms tienen características muy diferentes? Por ejemplo, el Incoterm Exports puede obligar al vendedor a dejar las mercancías afuera de su fábrica para que el comprador las pueda recoger ahí. En este momento se van a acabar los costos y los riesgos para el vendedor. Este Incoterm es uno de los más simples, ya que una vez entregada la mercancía embalada y paletizada, el importador se va a encargar del resto del proceso. Este es multimodal, ya que se puede utilizar cualquier transporte para el transporte principal de las mercancías. Hablando de otro Incoterm, yo les voy a mencionar el FAS. El FAS es un Incoterm marítimo y en este la mercancía debe estar cargada y lista justo al lado del buque, lista para ser cargada. En este el riesgo y los costos terminan en el mismo lugar. El FAS hace la primera maniobra al poner la mercancía justo al lado del buque, es decir, este pasa por la mercancía, la carga, el tío, la descarga, la aduana y la primera maniobra de descarga. En este caso, los costos y los riesgos corren por parte del vendedor hasta que éste queda al lado del buque. De ahí, todos los costos y riesgos pasarán a ser parte del comprador y en este caso, el comprador se encargará de contratar a la naviera. Pero déjenme hablarles ahora del FCA porque es muy diferente. ¿Por qué? Porque la mercancía se deja así toda embalada, muy bien, afuera de la fábrica del vendedor y después se sube al tío, que es el transporte interior en origen, y ya para después se hace el recorrido hacia la aduana, se hace la primera maniobra de descarga y pues ahí se dejan las aduanas, se hacen todos los trámites necesarios y pues ahí hasta se termina el FCA. Sin embargo, los riesgos se corren del vendedor únicamente hasta que la mercancía se sube al tío, que es el transporte interior en origen, y los costos únicamente se cubren hasta que se hace el despacho de la mercancía de exportación y ya, es lo único. Oye, ¿y tú conoces otro tipo de Incoterm? Sí, en este momento te voy a hablar de dos. El CFR es uno de los más recomendables para el vendedor porque los costos son controlables, ya que asume el costo de casi toda la operación. Se tiene un mayor control sobre la mercancía, los plazos y pues todo el proceso que conlleva eso. Así también este es más un Incoterm para los buques. O sea, marítimo. Sí. Ok. Bueno, pero también han existido otros términos de Incoterm, ¿no? Sí, también está el Incoterm, por ejemplo, del DPU, que como tal sería Delivered Place Unloaded, que sería un Incoterm que está diseñado para las empresas como en un destino o algo por el estilo, que quieren controlar como tal la cadena de logística. Entonces, a lo que vamos con eso sería que pues son un destino completamente particular. Más que nada, este es una de operaciones que van generándose en complementar la empresa y que sea como tal un vendedor que hace la entrega y hace la mercancía cuando ponen una distorsión muy específica. Y como tal, este es un Incoterm que tiene todo tipo de transportes, que sería tanto el marítimo, aéreo, terrestre, entre otros, más que nada por la convivencia y por la forma del vendedor y del comprador. Bueno, el otro Incoterm es el CIF. Este es totalmente recomendable porque los costos son controlables e identificables. Se asume todo el control de gran parte de la operación, teniendo un margen de negociación. El riesgo se transmite en origen y se tiene un mayor control sobre toda la mercancía, el destino que se tiene, los plazos y la búsqueda. También se tiene sobre los imprevistos que se lleguen a tener. ¿Y este Incoterm también es marítimo? Sí, este Incoterm también es marítimo. Ok. Bueno, después de todos los Incoterms que ya hemos visto, creo que el CPT va a ser muy fácil de comprender. El CPT es un Incoterm multimodal. En este, la mercancía debe de estar en óptimas condiciones y completa dentro del buque. En el Incoterm CPT se menciona que el vendedor contrata el medio de transporte principal para trasladar la mercancía. Sin embargo, no se hace responsable de que la mercancía llegue a su destino final. Por lo tanto, en este punto, los costos van por parte del vendedor y el riesgo más grande es por parte del comprador. En caso de que el comprador adquiera un seguro, el riesgo va a disminuir para él. Los trámites de exportación, como en muchos otros Incoterms, van por parte del vendedor y los trámites de importación van por parte del comprador. Este Incoterm pasa por la mercancía, la carga, el tío, la descarga, la aduana, la maniobra de descarga, la maniobra de carga y por supuesto el pago del flete principal. Por otro lado, el CIP es un Incoterm en donde el vendedor asume los costos del transporte y aparte tiene que contratar un seguro para la mercancía. Este seguro tiene una cobertura mínima, sin embargo, pues puede ser negociable. Si el vendedor decide que quiere mayor cobertura en su seguro,
tiene que pagarlo y puede negociarlo con el comprador. Aunque el vendedor es el que se encarga de pagar el seguro, el comprador es el que asume los riesgos en el transcurso en lo que llega la mercancía al punto de llegada. De igual forma existe un Incoterm que se llama FOB. Este Incoterm se basa en una operación que sería más que nada en la forma donde el vendedor entrega a la mercancía al vendedor de una forma en la que es un embarque designado más que nada. Este Incoterm se basa exclusivamente en el transporte marítimo porque es mejor en el aspecto de los contenedores, eso sí no lo podría llegar a cargar. Y en el aspecto de como tipos de carga que podría obtener serían grandes cargas, una carga completa y cosas así, por ejemplo, estaría la maquinaria o algo por el estilo. Y ya en la recta final nos encontramos con dos Incoterms muy importantes. Yo te voy a hablar del DAP. Este Incoterm es peculiar porque, bueno, hagan de cuenta que ya el vendedor va a asumir como todos los riesgos, todos los costos desde que se embaló la mercancía hasta de que pasó a la aduana, que el recorrido hasta llegar al lugar de destino y todo esto. Pero la característica que tiene el DAP es que no se hace aduana de importación. O sea, sí se hace la maniobra de descarga y todo, pero se saca de ahí y ya después se sube al transporte interior de destino y se va a entregar la mercancía en un punto establecido entre el comprador y el vendedor. Y ahí se terminan tanto los costos y los riesgos, así, muy fácil. Ahora, querido público, les voy a presentar a una invitada que tenemos desde Texas. Thank you. Today I'm actually going to be talking to you about the DDP, which is practically, the seller makes the goods available for the buyer in their agreed location. And in this Incoterm, the seller, he or she takes full responsibility. He takes charge, he takes care of the expenses and the liabilities, like the unloading, the procedure costs and the tariffs and so many other things. It is actually a multi-model, which I think one of the hosts here actually said that it can be transported in any way from like ships and planes, you know. And at the end of it, the cost and the risk are all assumed by the seller, so the buyer pretty much doesn't have to do anything, and yeah. That's great and amazing. Thanks for your information. Ahora les vamos a hablar sobre su importancia. Los Incoterms son muy importantes porque estos nos van a facilitar el intercambio de mercancías entre los países, ya sea del importador y del exportador. Así también nosotros vamos a ver sobre la distribución de la mercancía, si está embalada y así. Es más o menos así como las minis, así que te dicen, entrégalo en un punto medio. Pues básicamente es así, nada más que con los Incoterms te dicen, yo te dejo la mercancía aquí, tú te haces cargo, estos van a ser los riesgos, estos van a ser los costos, tú los pagas y así. Entonces es más para que se pongan de acuerdo las partes, los Incoterms. Además de eso, creo que es muy importante debido a que muchos importadores y exportadores primerizos necesitan de estas reglas para no sentir miedo al importar o exportar. Estas reglas nos permiten darles esa seguridad de que su mercancía va a llegar o de que no tienen que asumir todos los costos o responsabilidades y riesgos de una transacción. Esto hace más fácil que las personas se arriesguen a hacer este tipo de transacciones y apoyen al comercio internacional. Sí, son muy importantes. Como conclusión podemos decir que los Incoterms son de gran importancia ya que cada uno de estos términos establece costos, riesgos y obligaciones tanto como parte del comprador y para el vendedor, así también como apoya al comercio internacional. Honestly, I think my opinion is that they are very important because even though we as people, just regular people who go on about our day, we don't really think about them, but we should because it's just a really huge part about our economy, and they're just very useful, and I think we should all at least know a little about them. Sí, además como integrantes del comercio internacional es muy importante que los implementemos y los conozcamos a fondo, ya que no solamente son válidos aquí en México, sino en muchos países ya que están estandarizados, por lo que al realizar transacciones internacionales van a poder conocerlos y van a poder elegir el que mejor se adecue a las necesidades de cada una de las partes.
Y por ello ayuda a las empresas, ya que como tal una empresa necesita un distinto tipo de Incoterm, así que al poder ver y saber cómo es cada uno de ellos, te das más información y por eso ayuda como tal al comerciar, exportar o integrar más de un tipo de mercancías dentro o fuera del país. Bueno, como negociadores internacionales yo puedo decir que los Incoterms son altamente importantes para las empresas que realizan operaciones de compra y venta, pues desde un principio están establecidos los costos, los riesgos y todo lo que conllevan los Incoterms. Entonces el vendedor y el comprador va a saber con exactitud cómo se va a realizar su operación en el comercio internacional o en el comercio exterior. Además de eso, creo que son importantes porque parte de ellos llegan a darnos a nosotros los compradores seguridad de que la mercancía va a llegar, o que por lo menos vamos a tener un seguro o un respaldo para aquellos que se contraten en su uso, y que la mercancía va a llegar para nosotros poder distribuirla. Siento que también para la sociedad es importante que sepan que aunque pidan algo de otro país, nosotros al contratar un Incoterm o al utilizar un Incoterm podemos hacer que esa mercancía llegue a ellos. Exactamente, porque los Incoterms, o sea, son creo que base de todo el comercio exterior. Creo que sin los Incoterms ninguna operación sería posible, porque nosotros nos tenemos que poner de acuerdo si la mercancía está embalada, que si te la dejo afuera de la fábrica. Es más, son más como... Existe un orden, como una organización, ¿no? Ajá, una organización, porque es como... este es marítimo, este es multimodal, en este se puede utilizar este tipo de transporte, en este no. Entonces hay 11, entonces estos 11 son como tú escoges uno, el que más te parezca a ti para las dos partes, y creo que esto es como lo más bonito del comercio, que se pueden poner de acuerdo y pues para que la mercancía básicamente llegue bien. Y pues esto fue todo en nuestro podcast. Y Espero gracias. que nos vuelvan a ver. Espero les haya gustado mucho, déjennos su like aquí abajito y nos estaremos viendo para el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Ay, ¿trajiste tus audífonos, Moni? Lo elaboró, ¿no? Ahora sí, ¿en serio? Ya. Ok. Oye, yo sé que los Que los costos son controlables. Todavía no. No estoy grabando. Ok. Este seguro tiene una cobertura mínima. Sin embargo, ay, es que no puedo ver la cámara. Adiós. Adiós.